estudioso, fue promotor de grandes iniciativas docentes, IESE, y profesionales en el Instituto de Analistas Financieros, fue investigador, ensayista, sociólogo, académico, historiador, antropólogo, montañero, y en todo momento yo creo que fue sobre todo una figura clave en la difusión de ideas económicas, de ideas básicas del pensamiento económico, especialmente en la vertiente liberal a la que él se adscribía de una forma, con una gran convicción y que defendía con una gran fuerza personal y con una gran capacidad de comunicación, que es lo que tuvo toda su vida. De manera que estamos verdaderamente ante una figura que tiene tantos matices que se entiende perfectamente que una institución importante como es el Instituto de Analistas Financieros pues haya instituido unos premios con su nombre. Repasando el currículum de Rafael Termes uno puede encontrar muchas cosas. Ya he citado algunas de sus profesiones y dentro de cada profesión, pues si enumeramos todo lo que hizo, pues encontraremos un currículum larguísimo. Esto no es raro. Toda persona, Rafael vivió 87 años, toda persona de cierta edad termina teniendo un currículum muy amplio porque el paso del tiempo, evidentemente, pues ha logrado, a través del paso del tiempo, hacer muchas cosas. Y la cuestión no es lo que hizo, sino cómo lo hizo. Y lo que admira de Rafael Termes es que todo aquello que figura en su currículum vitae, él lo hizo en grado de excelencia. De todo lo que hemos dicho antes, fue profesor, ingeniero, sociólogo, fue un excelente profesor, fue un excelente ingeniero, fue un excelente banquero. Todo ello lo hizo en grado de excelencia y esto es lo que yo creo que hace que destaquemos su figura. Hay un libro muy interesante que yo recomendaría a todos del profesor Alejandro Ollano, que fue rector de la Universidad de Navarra, que se llama Vidas Logradas, o Vida Lograda, que se publicó en el año 2002, y en él describe muy bien Alejandro Ollano cuáles son las características de una persona de la que podemos considerar que fue una vida lograda. Y digo que lo recomiendo, a mí me impresionó el libro porque al leerlo parece que está haciendo un retrato del propio Rafael Termes, y cuando uno lee aquello, pues uno llega a la conclusión de que a uno le gustaría ser un personaje de vida lograda, que quiere decir que a muchos de nosotros nos hubiera gustado parecernos a Rafael Termes, porque sí que en él encontramos ese logro en su vida. De su biografía cabe deducir que Rafael Termes anduvo sobrado por la vida. No tuvo un doctorado, sino dos. Era doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Y fue académico, pero no miembro de una academia, de una Real Academia, sino de dos. De la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona y también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. En ambos casos, en la incorporación a ambas academias, pronunció unos discursos que son verdaderamente antológicos. Luego me voy a referir un poquito a ellos. Y fue alto cargo, no de una institución financiera, sino al menos de dos o de más. Fue consejero delegado del Banco Popular, que hoy es un banco desaparecido, pero que en vida de Rafael Termes y bajo su dirección fue considerado y calificado repetidamente como el banco más rentable del mundo, que quería decir en ese sentido el banco también más dinámico y de mejores servicios. Esto fue lo que Rafael Termes logró en aquella institución. Y fue fundador y primer presidente de la Asociación Española de Banca. Fundador y primer presidente en la época de la transición política desde la dictadura a la democracia, una época en la que aquellos que la vivimos, y en este aula hay más de uno, recordamos como una época de incertidumbres, de tensiones, de falta de concreción, de criterios poco claros, pero Rafael Termes logró hacer de la Asociación Bancaria Española, la Asociación Española de Banca, una institución de prestigio no solo en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Yo todavía recuerdo, creo que la banca española le debe mucho a Rafael Termes, pero todavía recuerdo de él una anécdota que permitidme que os la cuente. Algunos recordáis, otros la habéis leído, que el 23 de febrero de 1981 en este país se produjo un intento de golpe de Estado, el llamado
23F. Y al día siguiente de aquel intento de golpe de Estado, hubo una enorme manifestación en Madrid, pues en apoyo del sistema democrático y en contra del golpe de Estado. Era un día que llovió muchísimo, a pesar de lo cual hubo mucha gente. Rafael Termes, como presidente de la Asociación Española de Banca, se colocó en primera fila. Y al día siguiente, recuerdo todavía uno de los grandes periódicos nacionales, cuyo titular fue una foto de Rafael Termes y debajo de la cual decía «La banca con la democracia». Esto, visto hoy, nos parece una cosa normal, pero en aquel momento, en aquella época, en la que las ideologías estaban todavía por definir y la banca era uno de los temas en discusión, el futuro de la banca en muchos de los ambientes políticos, aquello zanjó de una vez por todas que la banca española estaba con la democracia. Y eso fue Rafael Termes. Había que hacerlo en aquel momento, y cuando digo que la banca española le debe mucho a Rafael Termes, aunque solo fuera por aquella foto y por aquel titular, creo que no estoy exagerando en absoluto. Rafael fue presidente de las dos instituciones que estamos hoy aquí. Fue presidente del IES en Madrid. Hoy ese cargo ya no existe, pero existió. Era presidente del IES en Madrid. Y fue, por supuesto, presidente y fundador del Instituto Español de Analistas Financieros, que él promovió y fundó, junto con otros miembros importantes de esta institución, del IES, profesores como eran Mariano Rabadán, como Javier de Sampío y otros miembros del IES en aquel momento. Y fue él, Rafael, el que desde el principio dijo el Instituto Español de Analistas Financieros debe tener dos características. Primero, una proyección internacional, y por lo tanto hay que incorporarse inmediatamente a la EFAS, donde hoy el instituto ocupa una posición de privilegio, pero entonces era algo absolutamente desconocido. Rafael impulsó y facilitó la incorporación a la EFAS. Y el segundo tema que Rafael tuvo siempre claro desde el principio fue y el Instituto Español de Analistas Financieros tiene que tener una delegación en Cataluña, porque de hecho se había fundado en Barcelona. Luego la vida financiera de Madrid era importante y bueno, pues él se trasladó también a Madrid como presidente de la AEB, pero siempre quiso que existiera una delegación en Cataluña. Bueno, y nos alegra a los que vivimos aquello, pues ver que las dos cosas, la proyección internacional y el carácter catalán de lo que hoy se vive aquí, pues han sido una realidad gracias a Rafael Termes. En este ámbito concreto en el que estamos ahora del IES, yo creo que es obligado también destacar su vocación como profesor, que fue, y muy destacado, de finanzas. Rafael, desde esa perspectiva, en la enseñanza de las finanzas, realizó una contribución decisiva a la fundación, al arranque inicial y al desarrollo posterior del IES. Yo le conocí, os decía antes, hace más de 50 años, porque fue en 1963, y de esto efectivamente hace ya más de 50 años, porque yo entonces me incorporé a esta institución como un joven asistente de investigación, con otro profesor que conocéis, que es Antonio Argandoña. Nos incorporamos juntamente, pero Rafael Termes era un profesor ya muy respetado y muy respetable en esta institución, de manera que él había contribuido de forma decisiva a la fundación de la institución. Y después desarrolló, dentro de esta casa, una muy larga carrera docente en programas de Executive Education, por lo tanto, con programas con empresarios y con directivos, muchos de los cuales todavía le recuerdan con emoción y con respeto. Pero a mí lo que me impresionó siempre de Rafael es que, siendo como era una figura tan respetada en el ámbito de los directivos y empresarios españoles, él dedicó lo mejor de sus esfuerzos, una parte importante de sus esfuerzos, a la formación de los jóvenes, a los que por entonces hacían el máster y después hicieron el Executive MBA también en Madrid, porque de hecho, hasta unos días antes de su fallecimiento, él siguió manteniendo unos grupos de estudiantes, de jóvenes, del IES, a los cuales entonces él daba orientación sobre su vida profesional y sobre su vida personal.
y tenían esos grupos pues una gran, dentro de la institución, un gran peso, de la manera que eran muchos los estudiantes del máster en Madrid, porque entonces estaba en Madrid, que decidían incorporarse a ello. Él fundó dentro del IES el CIF, el Center for International Finance, que ha cumplido 25 años hace poco, y nos dejó en esta casa un libro muy importante, como fue el libro titulado Inversión y coste del capital, Manual de Finanzas, que es un clásico en la materia. Pero quisiera salir un poco de esta institución, porque me parece que todavía me quedan unos minutos, para decir que Rafael es un personaje que se sintió totalmente comprometido con los retos de su época, que vivió su época histórica intensamente y que dejó un testimonio muy abundante de esa época. Y así lo prueban varios de sus libros, al menos 3 que yo quisiera destacar. Uno, importantísimo, publicado en 1991, bajo el título Desde la banca. Esto es una obra monumental de más de 2000 páginas en 2 volúmenes, en las cuales decidió vertir Rafael Termes toda su experiencia al frente de un banco importante como era el Banco Popular y sobre todo al frente de la AEB. Y en él están, a través de sus discursos, publicaciones y otros capítulos que le escribió a propósito para este libro, su visión de cómo era el mundo visto desde las finanzas, desde la banca, el mundo que le había tocado vivir. Y tuvo tanto éxito este libro que 5 años más tarde, en 1996, se decidió a publicar otro bajo el título Desde la libertad, con prólogo. Aquel fue de Rafael Pizarro, en el cual volcó referencias más explícitas a la ética en los negocios y a las reformas transformadoras de la sociedad española. Tanto fue el éxito de este libro que inmediatamente se le encargó dirigir y publicar lo que se llamó, un año después, el Libro Blanco sobre el papel del Estado en la economía española. Es un libro altamente recomendable, en la cual definió y perfiló las reformas y privatizaciones que nos permitieron después formar parte del grupo fundador de la Unión Monetaria Europea. Todo esto se puede leer en este libro de Rafael Termes, en el Libro Blanco sobre el papel del Estado en la economía española, con años de anticipación. En reconocimiento de todo esto, a Rafael Termes se le otorgó la Gran Cruz del Orden del Mérito Civil, la encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio, la medalla de oro de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Gold Mercury Award, y fue también caballero de la Legión de Honor francesa. De manera que tuvo un reconocimiento de la sociedad en sus momentos. Pero a mí la etapa de la vida de Rafael Termes que más me impresiona todavía y que yo quisiera traer aquí a colación fue la de su madurez tan fecunda en su etapa como profesor emérito, en los 20 años últimos de su existencia. Porque por entonces ya Rafael, libre de otros empeños profesionales, como habían sido pues, todos los que he descrito hasta ahora, dedicó sus mejores esfuerzos a defender y divulgar el pensamiento económico en el país, especialmente desde la vertiente liberal, que es a la que él se adscribía y la que él entendía mejor. Y lo hizo sustentándolo en referencias antiguas, históricas, como la llamada Escuela de Salamanca, el siglo de oro español, destacando figuras como la de Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Alcalá, Tomás de Mercado, Francisco Suárez, cuyas biografías Rafael Termes resumió muy bien en muchos de sus escritos y sobre todo resumió muy bien su pensamiento. Muy recientemente el Instituto Juan de Mariana, vinculado a esta visión de la economía, publicó, lo fue el año pasado, un libro homenaje a Rafael Termes, que tuve el honor de prologar, en el cual se vuelcan gran parte de los trabajos que por entonces Rafael Termes escribió para divulgación de las ideas económicas. Parte de esos trabajos, esa divulgación se llevó a cabo de una manera muy original de Rafael Termes. Y él todos los años escribía un ensayo sobre economía, especialmente sobre economía liberal,
que él acompañaba a la felicitación de Navidad que dirigía a sus amigos, a su larguísima lista de amigos. De manera que todos los que para esta civilización nuestra figurábamos en aquella lista, que era muy larga, por otra parte, pues esperábamos que llegara la Navidad para recibir el ensayo de Rafael Termes, porque verdaderamente era una lección magnífica sobre ellos. Y es que yo creo que muchos de nosotros, quizá la mayoría de los que estamos aquí, pues estamos demasiado acostumbrados a analizar y divulgar ideas económicas, desde luego en apoyo de la economía de mercado, por su mayor eficacia de la economía de mercado en la asignación de recursos y en el progreso material y en la lucha contra la pobreza. Pero esto es obvio, especialmente si comparamos los logros de la economía de mercado con las demás alternativas ensayadas, y uno podría decir la economía de mercado en este sentido es, como Churchill dijo de la democracia, el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. Esto es obvio y esto lo decimos muchos, pero Rafael Termes iba mucho más allá. Rafael nos explicaba en aquellos ensayos navideños que el capitalismo liberal no es solo el más eficaz de los sistemas, es sobre todo, o esta era su convicción al menos, el sistema económico que mejor entiende y que mejor promueve la libertad humana, el sistema que mejor respeta la libertad y el ser del hombre, el sistema que mejor permite el despliegue de las potenciales de los seres humanos y el sistema que mejor construye y perfecciona al hombre de acuerdo con su auténtica naturaleza. Lo he leído así porque son frases literales de Rafael Termes extraídas de aquellos ensayos. Y todo ello fue maravillosamente explicado en un libro corto que se titula El poder creador del riesgo, que fue el discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona, y sobre todo en otro denominado Antropología del Capitalismo, que esa sí que es una obra antológica, que fue su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Yo creo que tenemos la obligación de leer esos textos, todos los que pensamos que deberíamos conservar al menos sus aspectos fundamentales como herencia para los que nos sigan los logros de la economía de mercado. Y la gran pregunta es, ¿de dónde procedía esa profunda concepción social y antropológica de Rafael Termes? Y la respuesta es que todo ello estuvo muy vinculado, evidentemente, a sus profundas convicciones cristianas, a la conciencia que él tenía de la vocación infundida a cada hombre en el bautismo cristiano. Porque tales convicciones cristianas no eran, en su opinión, incompatibles con el liberalismo económico, sino todo lo contrario. De sus libros también, y como frases literales, podríamos destacar: la libertad, decía, es un don de Dios al hombre, quizá el más precioso de los dones incorporados a la naturaleza humana. Y ese don tan precioso, la libertad, decía, hemos de valorarlo como extendido a todos los ámbitos de la vida humana, incluido desde luego el económico. Y ejerciendo adecuadamente esa libertad, el hombre responde más fielmente a su naturaleza. De esas profundas convicciones también derivó Rafael la necesidad de infundir un sentido profundamente ético a la actuación de cuantos participan activamente en la economía de mercado. Es decir, de completar la libertad con la ética, o quizá mejor dicho, de impregnar de ética toda la libertad. Porque ciertamente, afirmaba, ninguna sociedad puede prosperar sin respeto a la libertad personal de todos, pero tampoco cabe el progreso sin una profunda base ética que permita orientar nuestras respuestas a ese gran reto de la libertad de forma adecuada. Este era Rafael Termes, hablando de economía, como veis, pues trascendiendo mucho más allá las ideas básicas que podemos leer en cualquier tratado de economía y sobre todo cualquier tratado de economía liberal. Yo tengo que terminar, pero permítame que lo haga diciendo que a mi juicio Rafael Termes fue una persona que equilibró muy adecuadamente el pensamiento y la acción. Fue un hombre profundo, de pensamiento profundo y de acción muy eficaz,
que equilibraba de forma también muy adecuada la abstracción y el realismo. Y también yo creo que lo conocimos más de cerca, podemos testimoniar que también equilibraba muy bien la inteligencia y la virtud. Pero todos esos equilibrios, me parece a mí, el pensamiento y la acción, la abstracción y el realismo, la inteligencia y la virtud, son los ingredientes que, de acuerdo con los clásicos, definen a la sabiduría. Y yo creo que, hablando de Rafael Termes, unos y otros debemos reconocer que estamos hablando de una persona que fue, en definitiva, un sabio en el sentido clásico de la expresión. Por eso me parece a mí que otorgar unos premios con el nombre de un sabio dicen mucho y muy bien de la institución que los ha establecido. Y por eso yo creo que estamos todos obligados a agradecer a la sección catalana del Instituto de Analistas Financieros que haya establecido estos premios ya en su tercera edición y a felicitar claramente a la persona ganadora de este premio, porque has ganado un premio en honor de un sabio. Y muchas gracias. Muchísimas gracias por este recordatorio interesante, inspirador de la figura, de la trayectoria, del pensamiento y de los valores de Rafael Termes, que es lo que pretendemos celebrar con estos premios que pretendemos dar anualmente. Dejadme que os presente al premiado de esta tercera edición muy brevemente. Fernando Iniesta Soria tenía que ser miembro del Instituto de Analistas Financieros por su trayectoria, ¿no? Porque es licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de Navarra, es resultado del programa MBA del IES, es doctorado en Finanzas en la Universidad Autónoma de Madrid, miembro, por supuesto, del Instituto y de otras asociaciones profesionales con las que el Instituto mantiene buena correspondencia, es analista de inversiones, es consultor financiero, experto en modelización financiera y en valoración de empresas, proyectos, inversiones, planes de negocio y estructuración financiera, y además es emprendedor. Actualmente trabaja en su propia consultora, Cabo Azul Asesores Financieros, y todo esto no lo conocía el jurado cuando te dio el premio Fernando de esta tercera edición, que es lo que te invitamos a presentarnos. Tuya es la palabra. Primero, agradecer a la Delegación de Cataluña del Instituto Español de Analistas Financieros por desarrollo de este premio, ¿vale? Y también al IES por poder presentarlo, ¿no? Y después de la magnífica explicación de don Juan José Toribio, pues me parece difícil, ¿no? Hacer algo que quede bien, ¿no? Realmente lo que es el estudio, lo que trata es de combinaciones de préstamos e innovación financiera, ¿no? Entonces, resumiendo, se han hecho 10 slides, ¿vale? Para, digamos, intentar tener atención y explicar, digamos, en qué consiste, digamos, la esencia del estudio, ¿vale? Principalmente hay muchos préstamos que están tanto dirigidos a empresas y proyectos, ¿vale? Que lo que sucede es que no cubren las necesidades, ¿no? O sea, hay unos préstamos estandarizados, pero luego hay necesidades diferentes y no siempre casan, digamos, la estandarización del préstamo, digamos, con necesidad del cliente, ¿no? Entonces, lo que intenta el estudio es que para ampliar esas posibles alternativas, define una regla financiera que te permite combinar diferentes modalidades de préstamos con fin de obtener nuevas modalidades de préstamos que se acerquen a esas características, ¿vale? Claro, esto lo que abre un poco la vía es a que, digamos, sobre todo las entidades financieras puedan en el futuro comercializar nuevos tipos de préstamos. ¿Cuáles son los préstamos actuales más frecuentes, ¿no? Pues tenemos todos conocidos, tanto en el mercado de capitales como lo que es en los préstamos que dan entidades financieras, como el préstamo cupón cero, un préstamo americano de cupones constantes,
el préstamo alemán de amortización lineal, el préstamo francés o los préstamos en progresión geométrica, ¿no? Entonces, digamos, estos préstamos, lo bueno que hay es que hay unas fórmulas analíticas que están perfectamente definidas, ¿vale? Que tú puedes, digamos, conociendo la fórmula con una calculadora, calcular, digamos, cualquier tipo de interés en cualquier periodo, bueno, cualquier tipo de cuota del préstamo, ¿vale? Y realmente, en gran parte, este desarrollo se ha perdido, porque con la facilidad con las plantillas de Excel, desarrollar cualquier tipo de cuotas que le puedas, con una función buscar objetivo, conseguir, digamos, un determinado perfil que cumpla con la tasa de interés, ¿vale? Que es más o menos las técnicas de estructuración financiera, sobre tipo Project Finance, ¿vale? Pues, digamos, en desarrollo de fórmulas analíticas para este tipo de préstamos, digamos, para nuevas modalidades de préstamos, un poco se ha perdido, ¿no? ¿Vale? ¿Qué sucede, no? Que, lógicamente, pues, la realidad es que tenemos un número insuficiente de opciones de préstamos, o sea, tenemos una serie de circunstancias de las personas muy diferentes. Claro, pensemos, por ejemplo, alguien que pide una hipoteca. Claro, alguien que pide una hipoteca, digamos, dependiendo de la edad de esa persona, de desarrollo profesional, pues tenemos de cuotas constantes, que todas las cuotas son iguales, ¿vale? Pero podríamos tener en caso de un joven que realmente, digamos, esté comenzando su carrera profesional y que sepas que va a tener incrementos importantes de salarios, ¿vale? Y que, lógicamente, le interesaría, pues, una estructura de préstamos en donde fuese, digamos, más, digamos, le permitiese tener mayor principal al principio, con una cuota menor al principio y mayores cuotas futuras cuando vaya teniendo esos incrementos, ¿vale? Lo cual tiene una enorme ventaja a lo que habitualmente se ha hecho mucho, que era, primero te comprabas un piso pequeño, luego cuando ibas teniendo más capacidad te comprabas un piso mayor y vas desplazándote de piso, ¿no? Pues, digamos, esa modalidad, que es un poco hacerlo de forma física, ¿vale? Pues se podía, digamos, con otro tipo de préstamos, hacerlo de una manera, digamos, más sencilla, ¿no? Vale. Y una de las razones de este escaso desarrollo también tiene que ver con un número reducido de opciones de préstamos, ¿no? Yo cuando empecé a mirar, digamos, todo este tipo de préstamos, pues te encontraba a buscar fórmulas. O sea, pues buscabas por Google, pero las fórmulas analíticas definidas, digamos, era difícil conseguirlas, ¿no? Entonces, más o menos lo que pretende el estudio es definir una regla que te permite obtener fórmulas analíticas de nuevas modalidades de préstamos. O sea, tú aplicas la regla con los préstamos conocidos y obtienes nuevas modalidades. Para poner un símil, sería como, por ejemplo, que en vez de buscar todo el esfuerzo, destilar una nueva clase de ginebra o una nueva clase de whisky, pues combines tus esfuerzos en combinar diferentes medidas y hacer cócteles para desarrollar nuevas bebidas, ¿no? Digamos, con eso, digamos, consigues desarrollar nuevas bebidas, no siempre vives lo mismo, por decirlo de una manera, pero, digamos, consigues esas fórmulas analíticas. Sería, digamos, un símil para, digamos, poder explicarlo, ¿vale? ¿Qué condición fundamental han de cumplir los préstamos? O sea, claro, para estructurar un préstamo no sirve cualquier serie de cuotas que tú pongas, ¿no? Hay una cuestión fundamental, es que la TIR del préstamo ha de coincidir con la tasa de interés del préstamo. O sea, que eso es algo, digamos, en préstamos te ponen una tasa de interés, y esa tasa de interés, digamos, para que sea equivalente, para que haya una equivalencia financiera, por la TIR de los flujos de caja, pues debe ser igual a la tasa de interés, ¿vale? Y esto es un poco, digamos, lo que pretende, ¿no? O sea, tienes diferentes fórmulas analíticas, diferentes perfiles de pagos, pero que, digamos, que los puedas combinar de modo que cumplan que la TIR del nuevo préstamo combinado sea igual a la tasa de interés del préstamo. Vale, y la regla financiera, claro, esto fue un tiempo, ¿no? Prueba de error, pensar, ¿vale? Y al final, digamos, definir un poco, digamos, con qué condiciones se me cumple, ¿no? ¿Vale? Pues la primera es que préstamos sean pospagables, o sea, no te vale una fórmula prepagable combinada con una pospagable, ¿no? Sino para que, digamos, la tasa de interés sea igual a la TIR, el préstamo debe ser pospagable, ¿no? Luego, que se basen al mismo principal del préstamo, o sea, que tú utilizas un préstamo cuota francés con un préstamo cupón cero, pues el principal sobre los préstamos sea el mismo, ¿vale? Lógicamente la tasa de interés es la misma, ¿vale? Y en el desembolso principal sea el mismo periodo y los factores de ponderación de diferentes cuotas sean positivos y la suma sea igual a 1, ¿vale?
que esto no es una condición, como veremos, para que sea la TIR, sino una condición, digamos, para no tener flujos negativos y positivos que desde el punto de vista financiero de un banco no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido, digamos, que de repente el banco te devuelva a ti dinero, ¿no? ¿Vale? Pues eso, digamos, son las 5 condiciones, ¿no? Préstamos pospagables, misma tasa de interés, préstamo mismo periodo, mismo principal y que los pesos de sus ponderaciones sea igual a 1. ¿Vale? Tú puedes combinar préstamos 3 o 4 o 2, o sea, con lo cual la combinación es muy amplia. No tienen que tener el mismo número de cuotas todos los préstamos. Tú puedes coger un préstamo cupón 0 con 5 cuotas y combinarlo con un préstamo francés con 8 cuotas, o sea, digamos, te permite una flexibilidad, ¿vale? Y sin embargo, digamos, si lo que digamos es cómo te resumen, ¿no? O sea, para, digamos, a la hora de obtener los nuevos préstamos, ¿no? Las condiciones pospagables de la misma tasa de interés es una condición para que la TIR de los flujos de caja sea igual a la tasa de interés, ¿vale? La condición de que estén referenciados al mismo principal es para un tema de comodidad de tener que homogenizar las series a un mismo principal, o sea, no necesitas homogenizar luego si homogenizas al principio. Y las otras 2 condiciones son para evitar tenancia de signos positivos y negativos que, digamos, si tú pondrías una cuota de una ponderación de un préstamo al 150 y el otro menos 50, pues sí te serviría, pero estarías alternando signos que desde un punto de vista bancario no tendría sentido. ¿Cuál es la utilidad? Es una herramienta muy sencilla que puedes obtener fórmulas analíticas nuevas, ¿vale? Con esto puedes también conseguir préstamos personalizados con estructuras de amortización en que se ajusten a necesidades de perfil de un determinado cliente, y las combinaciones son prácticamente infinitas. O sea, al final, digamos, tú desarrollas una herramienta y luego ya, digamos, el uso y la inteligencia que cada departamento le quiera dar, un banco, por ejemplo, pues es enorme, ¿no? ¿Vale? Aquí ponemos un ejemplo donde teníamos un préstamo cupón 0, ¿vale? Y que sería, digamos, el primer término de la fórmula, ¿vale? Donde lo pondera W, que sería esa ponderación que le queda a ese préstamo, pues un 50%, pues un 25%, ¿vale? El resto del otro préstamo sería un préstamo con cuotas constantes, la fórmula, ¿vale? Y la ponderación pues sería el 1 menos la ponderación del préstamo anterior, ¿no? Con esto, por ejemplo, tenemos aquí definimos un poco los flujos. Un préstamo cupón 0, pues en desembolso sería, por ejemplo, de 1.000, y flujo al 4%, pues tendrías un flujo último en último año de 1.315, ¿no? En un préstamo, digamos, de cuotas constantes, también estaríamos con un capital principal de 1.000 y tendríamos una cuota constante de 166,61, ¿no? Entonces tú combinas los dos y defines un nuevo perfil de pagos, ¿vale? Donde tienes, digamos, una serie de pagos constantes y un pago final con un bullet, pero que es inferior que en caso del préstamo cupón 0. Y aquí, digamos, también, claro, tú puedes al final jugar con todas las ponderaciones, ¿no? O sea, si tienes un 100% es un préstamo cupón 0, un 0% es un préstamo cuota constante, y luego vas allí, digamos, poniendo ponderaciones de cada tipo. Esto lo hemos hecho, digamos, con ejemplos de 6 tipos de préstamos. Se puede hacer muchas más combinaciones, pero simplemente hemos querido poner una para mostrar cómo se construye. ¿Y cuáles son las principales conclusiones? Primero, que te permite la regla financiera es una manera para el desarrollo de fórmulas analíticas de nuevas modalidades de préstamos que se pueden desarrollar. O sea, que realmente al final te dices, mira, es como hacer cócteles, ¿no? O sea, te dice cómo los puedes mezclar para poder, digamos, obtener nuevas bebidas, ¿no? Los tipos de cócteles que puedes obtener, pues un abanico muy amplio, ¿vale? También el empleo de la regla financiera, pues una herramienta para innovación por parte de entidades financieras. Yo creo que, digamos, hay una gran necesidad de que personalicen los préstamos a las circunstancias de los clientes, ¿vale? Y al flujo de caja disponible, ¿no? Y luego también, en uso de las fórmulas analíticas, los contratos de financiación tienen una enorme ventaja, por ejemplo, los préstamos a tipo de interés variable, en que tú, digamos, te da la flexibilidad de que lo puedes adaptar en calendario de amortización a los cambios en las tasas, ¿no? O sea, digamos, como eso lo permiten, digamos, las fórmulas de base, pues esto, digamos, la combinación también te permite. O sea, puedes definir un préstamo referenciado a un tipo de interés variable, ¿vale? Y luego también te da mayor seguridad jurídica, porque claro, un contrato, por ejemplo, una hipoteca, ¿no? O un préstamo,
No es lo mismo poner una fórmula analítica que intentar adjuntar con un método numérico, ¿vale? Como sería función busca objetivo, una hoja de cálculo, ¿no? O sea, digamos, eso, digamos, para un contrato, pues te da, digamos, menos seguridad, ¿no? Y es así, porque realmente el estudio sí que intenta un objetivo, pero en sí, digamos, ya es muy sencillo también de explicar. Con lo cual, pues, a todos, pues, muchas gracias por su atención y no sé si hay cualquier pregunta, cualquier duda. Yo tengo una duda. No, digo, a mí me parece muy bien, me parece estupendo, yo quiero leerlo más despacio, todo esto me parece bien. Yo estaba pensando que lo que tienes que hacer con este estudio es convencer después a los jueces. A los jueces. Sí, porque en los momentos actuales los tribunales, en cuanto aparece la banca en medio, pues ya sabes cuál es el fallo, va a ser siempre contra la banca y por lo tanto tienes antes que convencer a los jueces antes que a los bancos de que las cosas pueden ser así. No, dicho en serio, que a mí esto me parece muy bien, me parece perfecto, creo que vale la pena que lo divulgues mucho. ¿Eh? Esta era la... Pero no solo en sede de los jueces, sino también ahora de los colegios de notarios y registradores, porque, porque toda la nueva regulación de protección del consumidor en financiación pues pone muchísimo el acento en la comprensión de los métodos que determinan las obligaciones del tomador de la financiación, ¿no? Y es verdad que las fórmulas tienen una virtud y es que con grados de comprensión que pueden ser distintos, son difícilmente interpretables en lo que determinan, ¿no? Sí. Yo en realidad, o sea, sí que he intentado, digamos, ponerme en contacto con unos países, digamos, que quizás le pudiese interesar mucho, digamos, países con inflaciones altas. O sea, realmente, digamos, porque claro, tú al final tienes ahí unas modalidades de préstamos, que el préstamo francés o tal, con países con grandes inflaciones, en lo que son los flujos de caja de la gente que trabaja o de los negocios, pues varía mucho, ¿no? Y sí que realmente luego que se puede introducir, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en Argentina, que estuve allí con ellos haciendo Puerto Buenos Aires, pues tiene necesidades, ¿no? Necesidades que aquí no te cuestionas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en tema portuario, por la necesidad, digamos, de definir fórmulas que te tengan en cuenta la devaluación del dólar y la inflación argentina a la vez, porque claro, yo al estibador le pago en pesos, pero yo mi tarifa la tengo en dólares, ¿no? Realmente, digamos, sí que digamos, hay países en los cuales las necesidades de innovar por sus circunstancias particulares son muy altas, ¿no? Y luego, lógicamente, todo esto al final tiene que ser la banca, ¿no? O sea, la banca, digamos, la que sus propios departamentos pues, desarrolle productos, estudie los productos, los perfiles de los clientes, desarrolle productos nuevos, digamos, que se puede hacer, ¿no? Y hay otro que hay que explicárselo muy bien, que es el BIS, ¿no? Todo un tema de cumplimiento de Basilea, ¿no? O sea, que luego no te penalicen con un consumo de capital tremendo, ¿no? Por una modalidad de préstamo determinada, ¿no? Pero bueno, efectivamente, esto es un primer granito, una primera idea y luego tiene muchísimo que echar a andar y camino que le quede, ¿no? Pues si no tenéis preguntas en la sala, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora mismo lo que nos queda es pedirle al profesor Pelton que nos Pues muchas gracias, Tiros, por dejarme esta posibilidad de decir algunas palabras así al final del acto. En primer lugar, pues repetir el agradecimiento que ya formaron al principio, que queráis tener pues, esta entrega de premios en el IESE y vincular así pues, la figura de Rafael Termes, que ha sido importante para las dos instituciones, y así también acercar el trabajo, ¿no?, que hacen estas dos instituciones, y es un agradecimiento personal pues, a ti, Ciros, y también a Jordi, Jordi Millet, que ha sido muy importante también a la hora de crear este distintivo y también entender enseguida que era un distintivo pues, que de manera muy natural se desarrollara en la colaboración de algún modo
entre las dos instituciones, ¿no? O sea, por tanto, un gran agradecimiento, ¿no? Lógicamente también felicitar al premiado, a Fernando, que he visto además cuando le has presentado que es MBA nuestro, o sea que de algún modo pues todo lo que era ahí en casa, ¿no? De algún modo, esto la verdad es que tengo que reconocer que no lo sabía al entrar aquí en esta hora, pues, pero me alegro pues que estés tanto pues en la práctica de las finanzas como CEO de tu empresa y a la vez pues desarrollando pues modos de mejorar, ¿no? esta praxis a través de un trabajo también científico y académico de cierto modo. O sea que enhorabuena también y muchas felicidades, ¿no? Por haber recibido este premio. Luego también, lógicamente, agradecer a Juanjo, ¿no? Que nos ha recordado así pues la figura de Rafael y su quehacer, ¿no? Tan importante pues para el sector financiero, el sector de la banca y también para el IES, ¿no? Entonces, yo creo que tú lo has mencionado en un momento, pero hay que, claro, recordar que Rafael fue uno de los fundadores del IES, o sea, una de las personas de la primera generación que junto con Antonio Valero, pues en el año 1958, aquí en Barcelona, pues puso en marcha lo que hoy es el IES, ¿no? Y ciertamente pues fue una de estas personas que causó, pues me parece, mucha admiración entre las personas ya bastante mayores, entre los primeros participantes, que eran pues directivos ya hechos, asimismo que pues aceptaban que profesores bastante más jóvenes que ellos, en el año 58, 59, pues les enseñaran aspectos pues, de la dirección de empresas, como por ejemplo las finanzas, tal como lo hizo Rafael, ¿no? Entonces, luego él ha sido pues, ha estado siempre vinculado al IES, aunque tenía durante un tiempo pues, un trabajo más, lo queríamos hoy a tiempo parcial, porque se dedicaba sobre todo a su trabajo en la banca. Y un encuentro luego también ha sido muy importante para el desarrollo del IES en Madrid. Juanjo lo ha tocado también un poco, pues como primer director, lo has llamado presidente, no sabía que tenía el título de presidente incluso en algún momento, pues del IES en Madrid, ¿no? En el 1991, cuando se inaugura el campus en Madrid, pues ahí estaba Rafael en primera línea pues haciendo este trabajo y su sucesor luego fue Juanjo justamente, o sea que ahí ya estamos. O sea que también decir que para nosotros, lógicamente, la figura de Rafael es muy importante, ¿no? Y también los aspectos, lo has mencionado, de la internacionalidad, pues que ha intentado imprimir, ¿no? En el Instituto de Analistas Financieros, lógicamente también una vertiente que compartimos, también el IES, aunque empezó en un programa, en primer lugar, pues lo digamos, nacional, siempre tenía ya desde el principio una vocación internacional, pues se fueron a ver en la escuela de Lille cómo se enseñaba a directivos que ya tenían experiencia, entendían que el mejor conocimiento pues en este área no necesariamente era el que ya estaba ahí donde estaban ellos, sino que se tenían que mover, en este caso a Francia y a partir de Lille a Harvard para entender bien pues, los métodos de enseñanza de la época. O sea, también en este sentido yo creo que una persona pues, muy visionaria y que supo imprimir tanto en el IES como en el Instituto de Analistas Financieros esta idea. La figura de Rafael también para nosotros es importante en el sentido que estamos en el proceso de constituir una cátedra con su nombre, porque nos parece pues, una persona de tanta relevancia para el sector financiero bancario en España y a la vez para el IES, y igual que tenemos una cátedra de Antonio Valero, que es la cátedra que tiene el director general en cada momento, también pensamos que debemos tener una cátedra que lleva el nombre de Rafael Termes, pues por agradecimiento y también valoración del trabajo que hace el sector financiero pues, en la sociedad española y en general, ¿no? No te preocupes, que entendemos que esto no es fácil, ¿no? O sea, decir que esta cátedra es un proyecto que estamos preparando y por lo tanto también que nos conecta pues, con Rafael Termes y su trabajo también en el Instituto de Analistas Financieras. Luego, para cerrar, me ha gustado me ha gustado esta comparativa que has hecho y que revela tus dotes pedagógicos con las bebidas, ¿no? Que se pueden así mezclar. Y añadiría una cosa, porque yo creo que de lo que yo he entendido,
lo relevante no solo es que tú das fórmulas de mezcla, sino eres capaz de construir una bebida, digamos, multifásica, es decir, en la cual se reconocen aún los ingredientes. O sea, que era visible las distintas partes que has puesto. O sea, no es una mezcla perfecta. Y creo que esto es lo bueno, porque esto hace que justamente lo que habéis comentado luego, pues con la importancia que tiene esto pues, al nivel de los registradores, de los jueces, que sea muy fácil de entender. Porque la mezcla como tal ya lo hacen las fórmulas financieras, que luego pues, acabas con un flujo de caja y ya está, ¿no? Pero saber mantener justamente la estructura multifásica y que sea visible, yo creo que ahí, de lo que yo he entendido, me parece está uno de los valores de este estudio. Pues nada más que agradeceros vuestra presencia aquí, el apoyo a estos premios, agradecer al Instituto de Analistas Financieros, Delegación de aquí de Cataluña, a Ciros, a Jordi, vuestro trabajo, a vuestro jurado que habéis trabajado, aunque no todos estén aquí, y felicitar al premiado, a Fernando. Muchas gracias.